De vuelta aquí en el Déjate Caer, en un tiempo donde uno viene de vuelta de las vacaciones, dice ya, gasté ahí bastante porque uno se las da de poder descansar, de poder salir a comer, hacer algunas cosas, pero se viene marzo, las compras de los útiles escolares, los uniformes, todo eso que si uno ya no lo hizo con tiempo, te va a llegar de una y de frente. Entonces, bueno, sobre todo esto, uno tiene que organizarse, cómo hacerlo, cuáles son los otros gastos que también tienen este mes. Lo conversamos ahora con Maximiliano Valdés, fundador y editor de Chocale.cl, que ya está con nosotros. Hola Maximiliano, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú, Maximiliano? Súper. Muy bien, muchísimas gracias. Qué bueno que nos acompañas hoy día, Max. Sé que estás ahí entre vacaciones y no, así que te lo agradecemos mucho. Y cuéntanos, ¿cómo has podido analizar y cómo han visto ustedes desde Chocale.cl lo que está pasando específicamente en estos gastos que se nos vienen en marzo? Bueno, yo diría y dividiría esto en tres grandes grupos de cosas que tenemos que tener en cuenta. Por una parte, organizarse y tener en cuenta los gastos del mes, que esto debería ser como algo habitual, no solamente de marzo, sino que también tratar de hacerlo todos los meses y sobre todo en aquellos meses que para los bolsillos se nos hace un poco más difícil. Pensando, por ejemplo, están los gastos fijos o permanentes, ¿cierto? Tenemos los gastos como estacionales, por ejemplo, lo que sucede habitualmente en marzo, en diciembre también, que es un mes que nuestros bolsillos se ven un poco presionados, y también, por ejemplo, en septiembre con las fiestas patrias. Y por último están como los gastos opcionales o los gustitos, esas cosas que no son tan necesarias y que muchas veces uno puede prescindir de esos gastos. Y luego también tenemos que ver dónde podemos ahorrar, qué gastos podemos eliminar, ¿cierto? Qué ofertas podemos aprovechar que se ofrecen en distintos lados y por último también tener súper en cuenta cuáles son las opciones de financiamiento, si es que efectivamente se nos pone pesada la pista, cuáles son las opciones más convenientes justamente, si bien lo ideal obviamente no es endeudarse, muchas veces algunas personas tienen que recurrir a eso porque estos gastos extraordinarios muchas veces se nos vienen encima. Sí. Una cosa, claro, es endeudarse, como dice Maximiliano Valdés, fundador y editor de Chocale.cl, y la otra es aprovechar las facilidades de pago que muchas veces dan las tarjetas de crédito en estas fechas, ¿no es cierto? ¿En qué fijarse para aprovechar efectivamente esas promociones, Maximiliano? Mira, yo diría que en particular hay muchísimas promociones que tienen que ver, por ejemplo, desde descuentos en benzina asociados a tarjetas de crédito y no solamente las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito muchas veces son las que ofrecen los mejores beneficios, pero también hoy día existen lo que son las billeteras digitales o las tarjetas de prepago que también están con muy buenas ofertas y lo interesante de las tarjetas de prepago, a diferencia de las tarjetas de crédito, es que cualquier persona puede abrirlas y obtenerlas a través del teléfono. Entonces, al final, todos pueden acceder a esas ofertas inscribiéndose en alguna de estas aplicaciones, no sé, 5 o 10 minutos en el teléfono, ingresas tus datos, la cédula de identidad, el número de serie, etcétera, y te dan una cuenta digital que en la mayoría de los casos no tiene costo de mantención ni tampoco tiene evaluación de riesgo. Por lo tanto, tú puedes obtenerlas rápidamente y empezar a pagar, por ejemplo, a través de códigos QR o te mandan una tarjeta física a la casa con la cual puedes empezar a hacer esos gastos. Además de eso, en términos, por ejemplo, de lo que tiene que ver con uniformes y gastos escolares, principalmente relacionados a librerías, textos escolares, lectura complementaria, como también, por ejemplo, en artículos de escritorio y también preuniversitarios hay bancos que tienen convenios. Entonces ahí uno tiene que revisar en la página home, la página web del banco o entrando a la sucursal virtual del banco o muchas veces en estos correos, los bancos mandan muchos mails, pero dentro de esos correos muchas veces vienen ofertas que son atractivas y ahí hay que estar pendiente cuáles son las condiciones, qué día de la semana se pueden utilizar. No todos los descuentos están disponibles de lunes a domingo, sino que, por ejemplo, el día lunes el Banco X ofrece un descuento de, nosotros hemos visto hasta un 30% en librerías, por ejemplo, pagando con X tarjeta. Entonces, revisar bien esas condiciones porque efectivamente pueden ser un ahorro importante en nuestro presupuesto. Y lo otro también, que hay que tener ojo, algunos supermercados hacen ofertas en esta época. Hay dos principales grandes cadenas que tienen, hay una que tiene productos a 1.000 pesos y hay otra que tiene productos a 990 pesos. Y ahí hay que estar muy pendiente porque obviamente con el paso de los años y todo lo que sabemos que ha pasado con la inflación en el último tiempo,
las cadenas de supermercados junto a los proveedores arman a veces formatos convenientes o formatos promocionales de los productos. Y ahí hay que fijarse, cuando uno está en el supermercado físico, también online, en el precio por unidad de medida. Entonces, saber realmente si esa oferta conviene comparando, por ejemplo, en un producto líquido, no sé, un detergente líquido o una bebida, comparar el precio por litro respecto de otros formatos que a lo mejor pueden ser más grandes, ¿cierto? O de otras marcas. Y ahí hay que revisar si es que evidentemente nos conviene. En muchos casos convienen esas ofertas, pero en otros casos no necesariamente. Yo me fijé, uno de estos supermercados lanzó una oferta y lanzaron un paquete de arroz de 800 gramos, que es un formato muy poco habitual. Generalmente el arroz se vende en formatos de 1 kilo. Y ese formato de 800 gramos no está tan conveniente el precio por kilo si es que uno compra el kilo completo. Entonces, ese ejercicio uno lo tiene que hacer también cuando va a hacer las compras en el supermercado. Estamos conversando con Maximiliano Valdés, fundador y editor de Chocale.cl, bajando el tema y llevándolo a un tema súper práctico, Maximiliano. Como tú decías, hay una serie de gastos que se dan en marzo, estamos hablando de permiso de circulación, estamos hablando del tema de los colegios, útiles, etcétera. Está más cara la vida, que uno hasta que no se da cuenta de que van subiendo los precios y lo empieza a notar en cada mes. Y también hay como lo decía la Kike al principio, hay un determinado, la gran mayoría, endeudamiento en sus vacaciones, que dicen me lo merezco, y también llega con ese delay a marzo. Ahora en lo concreto, en base a toda esta oferta y a todos estos gastos, hay algunos que son prioritarios y otros que realmente uno podría evaluar. ¿Cuál es el ejercicio que tú le recomendarías a las personas con respecto a esta categorización, a este orden, a tal vez establecer una cierta ficha de cuáles son los gastos más importantes y cuáles son, digamos, impostergables? Sí, bueno, lo primero que hay que hacer es organizar, ¿cierto?, los gastos fijos o permanentes y tenerlos súper en cuenta. Uno se puede armar una pequeña tablita o un documento, por ejemplo, no sé, en Excel o en Google Drive, donde uno consigne, por ejemplo, los gastos de arriendo o los dividendos, que además ambos van subiendo muchas veces conforme a el ritmo de la UEF, claro. Los gastos comunes, por ejemplo, en aquellos que viven en condominios o en edificios, los servicios básicos y también lo que tiene que ver con estos gastos como del día a día, pero que son permanentes, como el supermercado, la benzina o el TAC. Y, por supuesto, también cumplir con los compromisos financieros. Si alguien tiene un crédito de consumo, también debe considerarlo dentro de estos gastos fijos. Luego tenemos los gastos estacionales, ¿cierto?, que tienen que ver con, en marzo, con la vuelta a clases, con también lo que sucede con nuestros autos. Tenemos que pagar el permiso de circulación, el seguro obligatorio. Muchos además van a tener que ponerse al día con la revisión técnica del automóvil, que debe estar al día. Y por último también están los gastos opcionales. Entonces ahí tenemos, no sé, la suscripción a una plataforma de streaming, salir a comer afuera, la escapada por el fin de semana, gastos en belleza, deporte, etcétera, que muchas veces creemos que para muchos pueden ser tremendamente necesarios, pero que están dentro de este grupo, dentro de este tercer grupo, y muchas veces tenemos que priorizar estos dos primeros antes de incurrir en esos gastos opcionales. Entonces, lo importante, digamos, ahí hay incluso algunos bancos o hay aplicaciones, algunas fintech, que tú puedes, por ejemplo, conectar el banco y te arrojan incluso datos de cómo va tu evolución de estos gastos. Hay una app que yo recomiendo mucho, que es española, que se llama Fintonic, por ejemplo, que ellos te recogen los datos y te los clasifican, tienen algoritmos y todo. Entonces tú haces una compra en el supermercado y después tú ves el gráfico de torta con todos tus gastos y ves cuánto gastaste en supermercado al mes. Esto también lo han incorporado algunos bancos. Cuando uno entra en banca en línea, también te entregan ciertos detalles para que tú también puedas saber y tener mayor noción de cuánto has gastado en cada uno de los ítems o cada uno de los rubros que existen. Qué buena. Yo siento que eso es lo que uno debe hacer y de repente no lo hace. Y está ahí con todo eso, como en qué se me fue la plata cuando termina el mes. Dice, tú puse para invertir, qué es lo que hice, qué fue. Pero bueno, oye, Max, también considerando que, por ejemplo, si uno no hace las cosas a tiempo, también hay gastos que van aumentando. No sé, por ejemplo, el permiso de circulación. Si uno no lo hace a tiempo, después tiene que pagar más de lo que debería haber pagado en el momento o cuando te tocaba. Como todas esas cosas uno las puede encontrar en distintos lugares para estar atento y que no se te vayan a pasar las fechas.
Bueno, lo importante es tener en cuenta que todo lo que tiene que ver con el permiso de circulación y todo lo que le rodea, la fecha tope es el 31 de marzo. Entonces, a partir del 1 de abril, efectivamente, empiezan a correr reajustes, intereses respecto a ese pago. Y el permiso de circulación se puede pagar digamos que... en términos de mi transacción con la municipalidad, se puede pagar en una o dos cuotas, ¿ya? ¿Qué significa eso? Si tú pagas en una cuota, haces una sola transacción, ahí tú, por ejemplo, lo puedes pagar con tarjeta de crédito, y hay algunos bancos que ofrecen algunas facilidades, ¿cierto? Y si lo pagas en dos cuotas, lo pagas en dos cuotas hacia la municipalidad, entonces hace un primer pago, y luego en agosto tienes que pagar la segunda cuota con esa misma municipalidad, tú tienes que entrar, porque ahí nadie te lo recuerda, tú entras en agosto a la página de la misma municipalidad y pagas la otra mitad del permiso de circulación. Y lo otro también tiene que ver con el seguro obligatorio, que digamos que es una especie como de commodity, se le llama así hoy día, porque está fijado por ley. ¿Ya? La ley de tránsito fija las características que tiene que tener el SOAP, ¿ya? Y es el mismo SOAP en todas las aseguradoras. Y ahí uno puede encontrar importantes diferencias. Por ejemplo, nosotros hicimos una comparación, el SOAP para automóviles, para los station wagon y para los Jeep tiene un cierto valor que va desde los 4.750 pesos, el más económico, hasta el más caro, que vale 8.660. Estamos hablando del mismo seguro. Y ese valor puede ir variando entre una aseguradora o corredora, ¿cierto? U otra. Por ejemplo, el SOAP para automóviles más barato lo ofrece Security, 4.750, está Scotiabank con 4.800, el Banco Itaú, 4.890, y luego, por ejemplo, entre los más caros está Mapfre con 8.660, como les contaba. Y en el caso de las motos, aquí la diferencia es aún más importante. En motos vimos diferencias de hasta un 132%. Entonces, el más barato lo ofrece Security y Banco Santander, 33.000 pesos. Y el más caro lo tiene Liberty, 76.500. O sea, estamos hablando de más del doble del precio por un seguro que cubre exactamente igual y cuyas características están definidas por ley. Hay que fijarse también de repente... ¿Ah? Sí. No, por favor, termina la idea. Sí, no, hay que fijarse que de repente puede haber alguna promoción. Yo recuerdo hace muchos años atrás, no sé, uno compraba el SOAP en el supermercado y te regalaban un juego cuchillo. Hoy día no hay como regalos muy concretos, de repente hay concursos o promociones, no sé, te dan un voucher para gastarlo en algún e-commerce. Y hay también algunos SOAP solidarios que uno puede tener en cuenta, donde hay fundaciones que venden el SOAP y uno le añade una especie como de donación extra dentro de ese valor del SOAP para poder contribuir a estas organizaciones. Perfecto. Maximiliano, ¿hablamos de la operación renta? No hemos hablado todavía de la operación renta, se han fijado ciertos plazos, ¿cierto? Sobre todo para las pymes y los emprendedores, ya empiezan a correr los tiempos, sobre todo en marzo, para poder presentar las declaraciones juradas con las cuales después el Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo, le presenta a los propios contribuyentes, a las propias personas, las propuestas de declaración. Entonces hay que tener mucho ojo, sobre todo las pymes y los emprendedores, ¿cierto? Tener súper claro cuáles son los plazos de presentación de estas declaraciones juradas, porque la verdad es que ahí hay ciertos plazos que están establecidos. Cada declaración tiene un periodo distinto de presentación a lo largo de marzo y esa información es súper importante para que después, por ejemplo, alguien que, no sé, boletea honorarios y tiene que hacer su declaración de renta, necesita que ese empleador o esa empresa que le contrató servicios haya presentado las declaraciones juradas para que no se produzcan, obviamente, retrasos en ese sentido. Perfecto. Oye, Max, todo esto uno a la larga dice debería ser más ordenado. Ya nos nombraste una aplicación que te ayuda a ordenar este tipo de cosas. ¿Hay algunas otras o algunas chilenas que sean recomendables para ir siguiendo los gastos mensuales? Mira, en el caso de la aplicación que yo era recomendado, que es FinTonic, que si bien es española, tiene su versión local. Y una de las gracias que tiene, y aquí obviamente uno tiene que un poco confiar, pero es tremendamente segura según lo que he investigado, porque uno le da y esto yo quiero recalcar que hay que tener mucho cuidado porque no es algo que uno debería hacer,
a menos que te garanticen seguridad sobre sus datos, uno les da el root y la clave del banco, sin claves, recuerden, nunca compartir las claves dinámicas ni las claves de coordenadas, ¿cierto?, que te entrega el banco. Sí. Ellos solamente acceden al root y la clave y ellos se conectan al banco. Entonces, lo que hace el sistema, digamos, es poder extraer la información de la cartola y la va clasificando. Hay otros bancos, por ejemplo, como BCI o Santander, que tienen en su banca en línea, en la versión web, estos sistemas que clasifican los gastos y que te entregan, oiga, usted gastó tanto en supermercados, gastó tanto en transporte, directamente en la misma aplicación. También, por ejemplo, hay algunas billeteras digitales como Tempo que también entregan este tipo de información justamente para que uno tenga también mayor noción de cuáles son esos gastos que uno va realizando a lo largo del mes. Sí, perfecto. Yo creo que eso es demasiado importante. Eso sí, de repente me pasaba que yo tengo uno de los bancos que nombraste y decía como otros. Decía, ¿qué será este otros? Como no lo supo ordenar dentro de la clasificación que tenían. Pero la verdad, como decías tú, tener todo ordenado es lo más importante, más ahora que se nos viene marzo con esta cantidad de gastos que estamos aquí ordenándonos todos para ver cómo llegamos a finales de marzo. Y si no, bueno, estaremos ahí conversando nuevamente, Max, para ver cómo nos ordenamos. Que estés muy bien, Max. Que te vaya muy bien. De todas maneras, que estén muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Max. Ya lo saben, pues, Cata, Kiki. A ordenarse, a anotar todo. Prepararse para marzo. Oh, es que llega de una. Yo no tengo hijos, así que no he tenido que ver el tema de como la ropa, todos los libros que piden, que aparte una cantidad de libros. Increíble. Que uno dice, ojalá que...